¿Qué onda, nómadas? Hoy les voy a hablar de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque me preocupa un poco. Y muchas gracias por mantenerse en casa, ahorita con lo del coronavirus y eso. La neta se ve mucho el apoyo de la gente y me siento muy feliz por eso. Claro, siempre hay problemas con algunas personas que no entienden y eso, pero eso pasa en todos los lugares. Pero en México yo pienso hasta el momento, que es 12 de abril, lo estamos llevando bastante bien. Ahora sí ya empiezo. ¿Por qué digo que el presidente Andrés Manuel va perdiendo? Por algo muy simple. Como ya muchos analistas han dicho, existe una guerra mediática contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel, lo que llamamos la cuarta transformación. Esta guerra existe, aunque algunos la nieguen. Esto es real, no hay que ser tontos y creerles que esto no existe, esto es real. Hasta el presidente Andrés Manuel lo ha dicho en las mañaneras. No literalmente, pero sí ha dicho que sin las mañaneras no tendría forma de refutar las fake news. Las fake news son la principal arma de esta guerra mediática. O sea, esta guerra mediática básicamente se está peleando con fake news. Incluso ha dicho que quiere extender las mañaneras a los fines de semana, porque en los fines de semana es cuando más fake news aparecen, aprovechando que no hay mañaneras y que no tiene cómo refutarlas el gobierno. No tiene medios de difusión masivo, tiene las redes sociales, pero no tiene Televisa, TV Azteca, no tiene eso. Entonces no tiene formas de refutarlas si no hay mañanera. Por eso es cuando los fines de semana es cuando más proliferan las fake news. También aquí ir respondiendo a calumnias, a mentiras, ¿no? Alarmas, a noticias falsas, pues. Y si siguen así, no nos alcanza. De lunes a viernes va a haber mañanera, sábado y domingo. Pero no les vamos a dejar espacios, o sea, para la desinformación, para la manipulación. Porque a veces, como tenemos mañanera el viernes, a partir del viernes empieza, ¿no?, la desinformación, la manipulación, hasta el lunes que volvemos a estar aquí. Desde que comenzó el gobierno, esta guerra mediática ha ido creciendo en redes sociales, principalmente en Twitter, y también ha crecido en medios tradicionales y con esos periodistas que ya todos sabemos, ¿no? O sea, que ya todos conocemos y que sabemos que se venden al mejor postor, pero aún así hay gente que todavía le cree a pesar de todos los datos que existen de que son, no sé si podría llamarle periodistas, ¿no? Escriben y dicen lo que a alguien más les pasa, ¿no? Mientras les pasen esto, lo que van a decir o lo que van a escribir y le pasen dinero, ellos lo dicen. Entonces no sé si podría llamarles periodistas, pero algunos todavía le creen a estos pseudo periodistas. Como ya sabemos, o ya deberíamos saber, o eso es lo que se nos ha olvidado o lo que han olvidado muchas personas, es que esta guerra mediática empezó antes de que empezara la cuarta transformación. Esta guerra mediática siempre ha existido contra Andrés Manuel. En la campaña de 2006, las fake news, que todavía no se llamaban fake news, tuvieron mucho éxito, tanto que lograron disminuir la popularidad de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel, perdón por la falta de respeto. En 2006, este equipo de la campaña de Calderón implementó las fake news y disminuyeron la popularidad de Andrés Manuel, lo cual les dio la oportunidad de hacer el fraude electoral, evidentemente con el apoyo del IFE en ese entonces, de Luis Carlos Ugalde, y de toda la cúpula empresarial, ¿no? Y una alianza también con el PRI, con algunos del PRI, no puedo decir que con todos, pero sí con algunos del PRI. Yo espero que recuerden esto, ¿no? También cuando era jefe de gobierno, también había esta guerra mediática. Yo en ese tiempo era muy joven. La verdad, todo esto lo tengo, esta información pues está documentada. Existe, yo en ese tiempo cuando fue 2006, yo tenía 15 años. Y pues cuando fue jefe de gobierno pues era bastante más joven, ¿no? Estaba en la primaria y la secundaria, ¿no? Entonces esta parte pues yo no estaba atento a la política, pero eso está documentado. Y lo que me sorprende es que a los que lo vivieron se les esté olvidando. Lo importante es que no se nos olvide. Consejo Coordinador Empresarial, con un gasto de 136.476.555 pesos. La línea discursiva del Consejo Coordinador Empresarial se liga con los spots del PAN, en donde ambos refieren al tema de la crisis contra estabilidad, teniendo como objetivo el comunicar la idea de peligro económico y social si Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Amigas y amigos, está en juego el futuro de nuestros hijos y el 2 de julio vamos a decidir para ellos entre el empleo o la deuda.
entre la estabilidad económica o las crisis económicas, entre la transparencia y las manos limpias o la corrupción. Y yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica. Con mano firme y una economía fuerte, vamos a llevar a México al futuro para que vivamos mejor. Felipe Calderón, presidente del empleo. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan los pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Un nuevo modelo económico. López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Ármate de valor. Spots con la imagen de Hugo Chávez, con una inversión de 30.663.600 pesos. Ármate de Valor es la asociación que redunda en el tema de miedo y utiliza los mismos argumentos y el mismo personaje, Hugo Chávez, que el PAN usó para desprestigiar a López Obrador. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues a nuestro pueblo. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Sabritas, con un gasto de 16.496.800 pesos. La campaña incita a votar por las manos limpias, que era uno de los eslogans de Felipe Calderón. Joaquín, hay un lema de campaña que ha hecho eco entre la ciudadanía y es del candidato Sabritas. Veamos. Los invito a tener como yo las manos limpias. Las manos limpias. Las manos limpias. Las manos limpias. Es lógico lavarse las manos antes de comer Sabritas. Ahora estamos a la expectativa de lo que sucederá en el debate. ¿Y tú? ¿Por quién votas? Ahora sí, ¿no? ¿Por qué va perdiendo? ¿Por qué digo que va perdiendo? Que el presidente va perdiendo esta guerra. Hace pocos días hablé con un amigo que votó por Andrés Manuel y me preguntó si yo estaba arrepentido de mi voto, porque él sí estaba arrepentido. Aunque no estaba muy seguro de su arrepentimiento, sí tenía como una sensación. O sea, esta campaña de mentiras había llegado realmente a su cerebro, a hacerle dudar. Pero estas campañas, probablemente él no haya creído mentiras tan burdas, ¿no? Pero hay formas también en las que se miente, en las que se engaña. Yo le platiqué algunas cosas de lo que yo pensaba en ese momento, pero había más personas, además, no solamente estábamos él y yo, había más personas. Entonces la conversación no terminé de explicarle todo. Pero yo hago este video porque creo que existe más gente que está igual que él, que realmente empieza a sentir como arrepentimiento de votar por Andrés Manuel. De hecho, esto del arrepentimiento también fue algo de que sacaron ellos, ¿no? En redes sociales estuvo mucho, ¿no? De gente que se arrepentía o que decía, no, yo no voté por esto,
de estos famosos que sentían como arrepentimiento. Evidentemente todo esto le va pegando a la gente, además de las mentiras, y pues ellos también empiezan a decir, no, pues creo que yo también empiezo a sentir como arrepentimiento, porque realmente no saben ni lo que está pasando a ciencia cierta, ¿no? Por toda esta campaña de desinformación. Ahorita con el coronavirus es muy claro, pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? De las campañas de desinformación. Desde que empezó el gobierno ha habido encuestas que miden la popularidad del presidente. No voy a decir que esas encuestas todas son verdaderas, que son correctas y eso, ¿no? O sea, muchas de estas casas encuestadoras, pues igual, o sea, se venden al mejor postor, ¿no? Y algunas están cuchareadas y, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De las casas encuestadoras. Sin embargo, yo creo que podemos tomar alguna referencia de esto. Me voy a basar en la encuesta que más se acercó al resultado de 2018, que es la encuesta que hace El Financiero, que la hace Alejandro Moreno. Bueno, según la encuesta del Financiero, que está, la última que tengo yo es la del 4 de marzo, Andrés Manuel cayó 8 puntos y ahora está en 63% de aprobación. El presidente habla de esto, ¿no? Dice, no, pues si estamos en 60% de aprobación, pues vamos bien, ¿no? Vamos bien, él lo dice, ¿no? Porque él tiene que hablar, ¿no? Para nosotros, para que nos sintamos bien. Sin embargo, yo creo que esto puede resultar algo malo porque en su punto máximo, según la misma encuesta del Financiero, más o menos andábamos en el 85%. Si estamos del 85 y ahora estamos en 63, ha caído un poco más de 20 puntos podríamos decir. Ha caído 20 puntos. El presidente dice, no, pues si ganamos con 30 millones de votos, ¿no? ¿Cuántos billones de personas son 63%? Y hacen una estimación ahí, ¿no? Que son más, ¿no? Pero, o sea, realmente a lo que voy es que esta guerra mediática se ha ido medrando la popularidad del presidente, porque esto poco a poco ha ido cayendo su popularidad. Y ha caído más, digamos que en el sector más educado, de más grado de estudios, que es en los universitarios. Ellos están más conectados, ¿no? Con las redes sociales, eso pienso yo. Son, digamos, millennials, algunos centennials, y bueno, son los que están más conectados y a los que más impacta, porque la guerra crece mucho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. En Twitter es bastante grande, ¿no? O sea, la mayoría son de los que hacen la guerra en Twitter, son afines al carnicero de Michoacán, al comandante Borolas, a Felipe Calderón. Bueno, esta guerra, podemos decir que los universitarios no caen tan fácil en fake news, ¿no? Eso podríamos estar como más de acuerdo. De hecho, ya hay datos de quiénes son más fáciles que caigan en fake news, ¿no? Podemos decir que los universitarios no caen tanto en fake news, o sea, no caen en eso. Ellos no caen en fake news tan obvias, ¿no? Sin embargo, hacen otra cosa también estos pseudo periodistas, estos que manipulan la información. Eso es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos datos de los resultados de 2019, en los que el país no creció, tuvo crecimiento cero, y ellos decían, no, pues si en el periodo neoliberal crecimos al 2%, o sea, fue mucho mejor que no crecer, como fue en el primer año de gobierno de Andrés Manuel. Eso es lo que dicen, ¿no? Y uno podría verlo de primera instancia, alguien que eso no es una noticia falsa, ¿no? En primera instancia lo ves y dices, no es una noticia falsa, eso no es falso, esto es verdadero. En primera instancia dices, no, pues el primer año de Andrés Manuel no hubo crecimiento, fue del 0%. Y en el periodo neoliberal, pues se crecía en promedio al 2%. Entonces, digamos que eso no es falso. Pero está manipulado, creo yo. ¿Por qué creo esto que está manipulado? Primero porque no dicen que en el periodo neoliberal se endeudaron como nunca lo habían hecho. Se endeudaron muchísimo. Ya casi la deuda corresponde al 50% del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, ese crecimiento del 2% es totalmente falso. En el gobierno de Andrés Manuel no ha crecido la deuda en términos reales. No ha crecido. Eso es un dato que no dicen. Que en el 2019... no hubo crecimiento de deuda. Ponle tú que hubiéramos podido pedir dinero, ¿no? Y simular un crecimiento del 2%. Pero eso no es un gobierno de mentiras. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Después, también existen otros datos, ¿no? Hay un artículo del Financiero también, que no podemos decir que es afín al gobierno de Andrés Manuel, y del economista Enrique Quintana. El artículo se titula Pues sí había otros datos. Y él dice que la masa salarial real
tuvo un crecimiento del 4.7% y que el ingreso en general de las familias creció 5.2%. Esos datos no los dicen en esto, ¿no? Porque critican el crecimiento el crecimiento del 0%, pero no dicen que realmente en los hogares mexicanos, en los hogares porque ese crecimiento del 2% nunca lo vimos tampoco reflejado en los hogares más pobres, en los hogares donde estamos la mayoría de mexicanos. Ese crecimiento nunca lo vimos reflejado, ese crecimiento del 2%, pero sí veíamos que Slim cada vez se hacía más rico y en algún punto llegó a ser el hombre más rico del mundo, y que los ricos se hacían cada vez más ricos. Ahí se iba ese 2% de crecimiento. Ahora lo que no dicen es que este crecimiento del 0% de Andrés Manuel, sí, eso es real, no creció el país así en bloque, en la macroeconomía, pero sí en la economía de los pequeños hogares. Cada familia tuvo un incremento, según estos datos son datos del Coneval, los que pone él, y del INEGI, de 5.2%, y el crecimiento de la masa salarial real tuvo un crecimiento de 4.7%. Y hay que recordar también que en 2019 el salario mínimo tuvo un incremento del 16%, y en 2020 un incremento del 20%. Toda esta información realmente no es masiva, ¿no? No es masiva, no la hacen masiva los medios de comunicación. Lo que hacen es ponerla atrás, ¿no? Y resaltan de una manera exagerada lo que en términos generales no es bueno, como este nulo crecimiento. Yo entiendo, o sea, todos hubiéramos querido que el país creciera realmente, ¿no? Al 2%, al 1%, que creciera. Pero no tuvimos esa oportunidad. Eso sí, o sea, sí es criticable, ¿no? De decir, pues se podía haber hecho esto. Pero también deberían de resaltar esta información y que el gobierno realmente está funcionando. Esto no es un gobierno de mentiras como en el pasado, que teníamos crecimiento de 2%, pero realmente cada vez nos hacíamos más pobres. Eso es lo que yo quiero resaltar. Y cómo este sector que yo creo que es el que se informa que todavía cae en estas manipulaciones mediáticas, es lo que ha llevado a que vaya cayendo la popularidad del presidente. Esta parte es lo que ha llevado a eso, a que caiga su popularidad, a esta manipulación mediática. Por eso creo que Andrés Manuel va perdiendo la guerra mediática, porque no debería caer hasta 63 puntos. Y no solo Andrés Manuel, porque esto es un proyecto de todos los mexicanos, de todos los que votamos por él y de todos los que votamos por un proyecto de transformación, de los que queremos la transformación de México y queremos la transformación de México. Entonces, Andrés Manuel va perdiendo y nosotros vamos perdiendo, los que somos afines a él. Estamos perdiendo una guerra mediática y por eso va cayendo su popularidad. Y podrán decir, oye, pero la encuesta está cuchareada, tiene más porcentaje de apoyo. Sí, probablemente sí, pero quiero que se pongan a pensar si realmente piensan que no ha caído nada, que esta guerra mediática no le ha hecho nada. Piénsenlo. ¿Ustedes realmente piensan que esta guerra mediática no ha afectado la popularidad del presidente y que algunas personas que votaron por él ahora son víctimas de esta guerra mediática? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que realmente su popularidad ha caído. Tal vez no en los números que indican aquí. Tal vez podríamos hablar de que andamos en el, 70%. Pero de que ha caído. Y eso es lo que para mí me indica que la guerra se va perdiendo. Y su objetivo son las elecciones del 21. O sea, medrar lo más posible. En el sur del país, la verdad es que la popularidad del presidente es bastante grande. En el norte es bastante menor que en el sur. O sea, recuerden estos datos de la elección del 2018. Y lo que no quieren es perder estos feudos que tienen, ¿no? Principalmente en el Bajío. Piensen en esto, analícenlo. Por eso creo que Andrés Manuel va perdiendo. ¿Qué podemos hacer? Tal vez hablar con nuestros conocidos y ver cómo está su apoyo. De los que sabemos que votaron por Andrés Manuel, en algún momento se convencieron y eso. Y hay que ver cómo está su apoyo. Vamos a empezar a participar más nosotros también. Vamos a leer más, vamos a informarnos más y a compartir toda esta información que no se hace masiva por los medios tradicionales. Eso es lo que yo creo que debemos hacer para poder nivelar esa guerra. Porque si dejamos que solo Andrés Manuel luche desde las mañaneras, va a ser muy difícil que pueda ganar. Proceso sacó en su revista, en el último número de 2019, puso ahí, ¿no?, la aplanadora, y tenía a Andrés Manuel en la portada, que la verdad es que había dominado todo en 2019. Había tenido bastante apoyo y eso, ¿no? Realmente no se había caído mucho su popularidad y lo pusieron como la aplanadora, como él solo contra todos. Pero hay que ver bien que eso no es suficiente. Él lo ha dicho muchas veces. Él es fuerte por el apoyo del pueblo y ahora el pueblo tiene que hacer más por él. Luchar en esta guerra mediática. Recuerden, no hay periodistas imparciales. No existe eso, ¿no?
siempre van a tener un sesgo. Y si se quieren informar, o sea, está bien la crítica, no digo que no critiquen al presidente, claro que está bien la crítica, pero existen medios, periodistas serios que hacen crítica. A mí me gusta mucho Rompeviento y Contralínea, me gustan bastante esas revistas. Rompeviento, principalmente Ernesto Ledesma, que es el director de Rompeviento, critica mucho el Tren Maya, pero lo hace desde un punto de vista ético. Él sí es un periodista, él sí muestra los hechos y dice lo que piensa, ¿no? Me gusta también Nancy Flores, Vadillo, ellos son de Contralínea. Vamos a informarnos con los que procuran ser periodistas de verdad. Eso es lo que yo les quiero decir en este momento, y por eso creo que ya no solo Andrés Manuel, sino vamos perdiendo todos los que estamos a favor de este proyecto de transformación del país, a favor de la cuarta transformación. Y ya quiero con esto despedirme, y ojalá y cuídense mucho, quédense en casa, ya saben, esto va a pasar y nos vamos a levantar como siempre lo hemos hecho. Quédense en casa.